miramos, tenemos 465 x sub i1. ¿Por qué x sub i1? Si bien recordamos, y es máquinas, entonces en cualquiera de las tres máquinas, porque es i, pero en el lote 1. Recuerde que 465 es el precio que corresponde al lote 1 con respecto a cualquiera de las tres máquinas. Nos decía el ejemplo que tendríamos una pérdida de dinero. Recuerde que siempre en la función objetivo, si en el problema se plantea dinero, siempre esos datos serán función objetivo. ¿Por qué? Pues porque se busca maximizar utilidades, y las utilidades en el caso de dinero pues siempre estarán allí. Ok, decíamos entonces que en el ejemplo nos planteaba que se desarrollaba o se presentaba una pérdida de 630 pesos por cada lote. En este caso 630 pesos para el lote 2 con respecto a cualquiera de las tres fábricas. En tercera instancia tenemos el lote 3, ¿cierto? En cualquiera de las tres máquinas y el número de componentes a fabricar. Eso me cuesta 170 pesos. Ok, entonces vuelvo y miro acá. Aquí están lotes de tipo 1, me cuesta 465 pesos. Lote de tipo 2, pérdida, por eso está con signo menos allá, 630 pesos. Y lote 3, 170 pesos. Si observamos aquí, el lote 1 con respecto a las tres fábricas, por eso se dice I, que tiene en cuenta las tres fábricas, y 1 porque es del lote 1, y 2 porque es del lote 2, y 3 porque es del lote 3. Ok. Luego de que encontremos nuestra función objetivo, procedemos ahora a encontrar las restricciones. Restricciones que nos identifican las limitantes hacia el desarrollo de nuestro problema. Generalmente se dice que el problema está sujeto a una serie de restricciones. Muchas veces se coloca simplemente la letra S y la letra A, o la letra S y la letra A y la letra R, para mencionar que se trata sujeto a una serie de restricciones. Tenemos 4 restricciones. La primera restricción nos habla de 10, que es el porcentaje de calidad mencionado en la tabla anterior. 10 corresponde a la máquina 1 y el lote 1. Menos 8, recuerde que el porcentaje de calidad era menos 8 de la máquina del lote 1, perdón, con respecto a la máquina 2. De 3 del lote 1 con respecto a la máquina 3. El ejercicio nos decía que existía un porcentaje máximo de calidad de 300. Si lo miramos acá, con respecto a la máquina A, tenemos una máxima calidad posible de 300. Ahora bien, tenemos 10% de la pieza 1 con respecto a la máquina A, menos 8% del lote 1 con respecto a la máquina B.
y tenemos 3% con respecto del lote 1 y la máquina C. Estos tres datos son de calidad por cada máquina y tienen que ser menor o igual al porcentaje máximo de calidad, que es 300. Por tal razón, en la presentación nos aparece 10x sub 11, ¿cierto? Porque se trata de la pieza 1 con respecto a la máquina 1, menos x o menos 8x sub 12, porque se trata del lote 1 con respecto a la máquina B, más 3x sub 13, porque se trata de la pieza 1 con respecto a la máquina C. Todo eso tiene que ser menor o igual al porcentaje máximo permisible con respecto a la máquina A. Ok. Continuando con el ejercicio, observamos que en segunda instancia se tiene menos 4 del lote 2 con respecto a la máquina 1, más 50 del lote 2 con respecto a la máquina 2, más 12 del lote 2 con respecto a la máquina 3. Todo eso tiene que ser menor o igual que 500. Tenemos una tercera restricción, 32 del lote 3 con respecto a la máquina 1, 9 del lote 3 con respecto a la máquina 2, menos 7 del lote 3 con respecto a la máquina 3. Todo eso tiene que ser menor o igual que 400. Finalmente tenemos nuestra restricción de no negatividad, en la que nos dice que tanto x sub y como j tiene que ser mayor o igual que 0. Claro, porque debemos producir cantidades superiores a 0. No podemos decir que se produjeron menos 50 unidades del lote 1 o menos 30 unidades del lote 2. Siempre tiene que ser positivo. Por tal razón, restricción de no negatividad. Entonces, luego de plantear el modelo matemático, procedemos ahora a desarrollar dicho modelo a partir del método simplex. He desarrollado o he planteado más bien varios pasos que me permiten desarrollar este método, de tal forma que sea mucho más fácil su entendimiento y desarrollo. Tenemos entonces un primer paso que consiste en convertir las restricciones en igualdades y agregar las variables de holgura, pues la relación es menor o igual. Tenemos nuestra primera restricción, que es 10x sub 11 menos 8x sub 12 más 3x sub 13. Y ojo con esta variable s sub 1. Se trata de una variable de holgura. ¿Qué es una variable de holgura? Una variable de holgura es la cantidad que me hace falta para que mi restricción sea exactamente igual al término independiente. ¿Sí? Entonces, este S sub 1, que es una variable de holgura, es lo que me hace falta para que sea exactamente igual a 300. Eso con respecto a la primera restricción. Si hablamos de una segunda restricción, pues necesariamente tendremos que aumentar una segunda variable de holgura. Pero mucho cuidado, que nuestra segunda restricción
La primera variable de holgura, que es s sub 1, ya está ocupada, por lo que en la segunda restricción le colocamos el valor de 0. Enseguida colocamos nuestra segunda variable de holgura para que sea exactamente igual a 500. Como se puede observar, va a haber una tercera variable de holgura que corresponde a la tercera restricción. En la primera restricción, a la segunda variable de holgura le damos el valor de 0 porque no la estamos utilizando, y a la tercera variable de holgura también le ponemos 0 porque no la estamos utilizando. En la segunda restricción le colocamos 0 a nuestra primera variable de holgura, que corresponde a la primera restricción, y le colocamos 0 a la tercera variable de holgura, que corresponde a la tercera restricción que acabo de colocar. Si observamos, tenemos una tercera variable de holgura para que la restricción o para que la inecuación sea exactamente igual al término independiente. Como lo menciono aquí, la variable S es una variable de holgura, o la cantidad que hace falta para que la expresión sea exactamente igual a la cantidad especificada, en este caso el término independiente. Entonces mucho cuidado con este primer paso, en el que simplemente agregamos variables de holgura, S sub 1 para la primera restricción, S sub 2 para la segunda restricción, y S sub 3 para la tercera restricción. Si observamos entonces, ya no nos queda menor o igual, sino simplemente igual. Tenemos un paso 1.1 en el que nos menciona cómo debemos trabajar la función objetivo. Para ello nos dice entonces que debemos colocar las variables de holgura también en la función objetivo, pero multiplicadas por 0 para no alterar el resultado final. Tenemos entonces nuestra función objetivo, 465x sub i1 menos 630x sub i2 más 173 más 0 de la variable de holgura, o 0 multiplicado por la primera variable de holgura, más 0 multiplicado por la segunda variable de holgura, más 0 multiplicado por la tercera variable de holgura. Pues bien, si teníamos tres variables de holgura, entonces en la función objetivo colocamos las mismas tres variables de holgura pero multiplicadas por 0.